Bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos en un tema clave del derecho penal español. La pregunta es, ¿cuándo se borra la pizarra? O sea, ¿cuándo y cómo desaparece la responsabilidad por cometer un delito? Exacto. Y lo interesante es que vamos a comparar las reglas para las personas, bueno, las de carne y hueso, con las que se aplican a las empresas, a las personas jurídicas. Tenemos aquí un informe jurídico que, la verdad, desmenuza bastante bien estas causas de extinción. Sí, Entender esto es fundamental, yo creo, no solo para abogados, sino para cualquiera que quiera saber cómo funciona la justicia penal con individuos y con corporaciones. Nuestra misión hoy, pues eso, sacar a la luz las diferencias, las similitudes clave y, sobre todo, por qué importan. exacto. Y es que desde que se introdujo la responsabilidad penal para las personas jurídicas, pues convivimos con un sistema dual que, bueno, tiene su miga. Saber qué puede extinguir esa responsabilidad no es solo teoría, ¿eh? Es estrategia procesal pura y dura. Claro. Define hasta dónde llega el Estado con sus sanciones y es la base para montar defensas y acusaciones. Aquí, la precisión en los conceptos es crucial. Las consecuencias son muy reales. De acuerdo. Pues vamos a ello. Para empezar a situarnos un poco, ¿qué tienen en común? ¿Hay situaciones donde las reglas son parecidas para personas y para empresas en esto de la extinción? Sí, sí las hay. Hay un núcleo de causas que funcionan de forma similar, porque afectan, digamos, a la esencia misma de la pena o de la condena. Da igual quién sea el condenado. Me imagino que la primera es la más lógica, cumplir la condena. Si haces lo que te mandan, pues se acabó. Efectivamente, el cumplimiento íntegro de la condena impuesta en sentencia firme. Eso es. Si la pena eran X años de prisión para una persona, o una multa de Y euros, o una clausura temporal para una empresa, una vez cumplida del todo, la responsabilidad de esa condena se extingue. Es el final natural, ¿no? Tiene todo el sentido, sí. ¿Qué más encontramos en este grupo de causas comunes? Pues mira, también está la remisión definitiva de la pena. Esto suena un poco más técnico, ¿verdad? Sí, un poco. Se trata de un perdón judicial, pero no sobre toda la pena desde el inicio, sino sobre la parte que quedaba por cumplir. Normalmente se concede después de un periodo en que la ejecución de la pena estaba suspendida si el condenado cumple ciertas condiciones como no volver a delinquir. Ah, vale. Si el juez al final acuerda esa remisión definitiva, pues la responsabilidad se extingue. Y esto vale para los dos, personas físicas y jurídicas, respecto a las penas que les puedan aplicar, claro. Entendido. Es como si la libertad condicional llegara a buen puerto y borrara lo que faltaba. Vale. ¿Y qué pasa con esos perdones que vienen como de más arriba? Los que salen a veces en las noticias. Ah, ahí entran la amnistía y el indulto. Son figuras distintas, ¿eh? Pero ambas son decisiones de carácter más político o de gracia. Normalmente las ejerce el poder legislativo, la amnistía, o el ejecutivo, el indulto. Vale. La amnistía suele ser más general, como que olvida el delito mismo. El indulto es más particular, perdona la pena concreta. Si se conceden, pues se extinguen la responsabilidad penal de la persona física. Y el informe que tenemos confirma que también se pueden aplicar para extinguir las penas a las personas jurídicas. También a las empresas. Sí, penas como multas, la disolución o la prohibición de actividades. Históricamente es menos frecuente que se aplique a empresas, pero legalmente es posible. Amnistía, indulto, vale. Y luego hay una causa de extinción que, bueno, está en la lista de comunes, pero por pura lógica, su aplicación es totalmente distinta. Te refieres, claro, a la muerte del reo. Eso es. Esta, por razones obvias, solo puede aplicar a la persona física. Es la manifestación más clara del principio de personalidad de la pena. La responsabilidad penal es personalísima, intransferible y se acaba con la vida del responsable. Nadie hereda una condena penal. Las empresas pueden desaparecer jurídicamente, disolverse, pero no mueren en el sentido humano. Y como veremos luego, su disolución no siempre significa que se extinga su responsabilidad. Queda claro. Entonces, recapitulando las similitudes básicas. Cumplimiento, remisión definitiva, amnistía o indulto. Y, solo para individuos, la muerte. Pero, como decías, el sistema es dual. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Las diferencias. Hay causas que solo existen para uno o que funcionan muy distinto. Empecemos por una que suena muy personal. El perdón de la persona ofendida. Uf,
Esta es una figura muy peculiar, exclusiva para personas físicas y además con un ámbito muy restringido. Solo entra en juego para ciertos delitos leves, concretamente los que el Código Penal llama perseguibles solo a instancia de parte. O sea, delitos donde la víctima tiene que denunciar sí o sí para que se inicie el proceso. Eso es. Piensa en injurias leves o daños imprudentes de poca pasta, por ejemplo. Y vale con que la víctima diga, le perdono y ya está. En cualquier momento. No. Tiene sus requisitos. El perdón tiene que ser otorgado por la persona ofendida o su representante legal de forma expresa, clara. Y un detalle de tiempo clave. Tiene que darse antes de que haya sentencia firme. Si ya hay condena, esta vía se cierra. Ah, importante el momento. Sí. Y además no es automático. La ley dice que el juez o tribunal tiene que oír al ofendido antes de declarar extinguida la responsabilidad. Quieren asegurarse de que el perdón es libre, informado, que no hay presiones. Y supongo que habrá límites para proteger a ciertas víctimas, ¿no? No valdrá para todo. Sí, por supuesto. Y son fundamentales. El informe lo subraya bien. Perdón del ofendido, no se aplica en delitos contra menores de edad o personas con discapacidad que necesiten especial protección. Tampoco suele aplicar si se han afectado bienes jurídicos muy personales, como la libertad sexual o la integridad moral, en casos de violencia de género. Ahí la protección de los más vulnerables está por encima. Lógico. Y lo más llamativo para nuestra comparación. ¿Qué pasa con las empresas aquí? ¿Puede la víctima perdonar a una corporación? Nada. Cero. Absolutamente nada. No aplica en absoluto. Vaya. Y esto no es un despiste del legislador, ¿eh? Es una elección consciente que nos dice mucho. Lo fascinante es que la inexistencia de esta causa para las personas jurídicas refuerza una idea central. Su responsabilidad penal no se basa en una ofensa personal que un individuo pueda perdonar. ¿Sino en qué? Sino en un defecto estructural de organización. Se castiga a la empresa por no haber puesto las medidas de vigilancia y control adecuadas para prevenir el delito que se cometió en su beneficio o en su seno. Es una lógica de fallo del sistema, no de un agravio entre personas que se pueda condonar. Ostras, eso sí que marca una diferencia conceptual enorme. La responsabilidad de la empresa como un problema de gobernanza, casi, no de relaciones personales. Muy claro. Vayamos a otro punto que suele generar confusión. La prescripción. El paso del tiempo que borra responsabilidades. Sé que existe para ambos, pero el informe dice que no opera igual. ¿Cómo es eso? Exacto. Aquí la divergencia es muy marcada. Y tiene implicaciones técnicas importantes, aunque a veces el resultado final pueda parecer similar. Explícanos primero cómo funciona para la persona física, que es el modelo que quizá nos suena más. Para la persona física, el sistema es más, digamos, clásico. Tenemos dos tipos de prescripción. Primero, la prescripción del delito. Si pasa un plazo que marca la ley, que varía según la gravedad del delito, desde 1 año hasta 20 años, desde que se cometió sin que el procedimiento se dirija contra el culpable, pues el Estado pierde el derecho a perseguir ese delito. Ya no se puede iniciar un juicio. ¿Vale? El derecho a perseguir. Y segundo, la prescripción de la pena. Si ya hay una sentencia firme que condena, pero pasa otro plazo legal, también variable, sin que se empiece a ejecutar la condena, imagina que el reo está fugado, esa pena concreta prescribe y ya no se puede exigir que se cumpla. Entendido. Prescribe el derecho a perseguir o prescribe el derecho a ejecutar lo ya juzgado. Y para la empresa, también prescribe el derecho a perseguir el delito que cometió. Aquí está el matiz técnico clave. Según la ley, y como lo explica el informe, la prescripción del delito como tal, usando esas palabras, no se contempla específicamente como causa de extinción para la persona jurídica. ¿Ah, no? No. Lo que sí prescribe es la acción penal contra ella. Es decir, prescribe la facultad del Estado para iniciar o continuar el procedimiento penal contra esa empresa por un delito concreto cometido en su ámbito. A ver si lo pillo. Significa que, aunque no se llame prescripción del delito, en la práctica, si pasa el tiempo legal, tampoco se puede perseguir a la empresa. ¿Cuál es la diferencia real, entonces? En la práctica, el efecto limitador del tiempo es muy similar, sí. Una vez que pasa el plazo legal para ejercer la acción penal contra la empresa, que suele ser el mismo plazo que para el delito que se le imputa, ya no se puede empezar un procedimiento contra ella o hay que archivarlo si estaba en marcha. Ya. La diferencia es más bien conceptual, dogmática. Quizás refleja una cierta,
resistencia del legislador a equiparar del todo el cometer un delito de una persona física con atribuir responsabilidad a una entidad abstracta. Se enfoca en extinguir la potestad de perseguir a la entidad, más que en declarar prescrito el delito de la entidad misma. Entiendo el matiz. Sin embargo, la prescripción de la pena, o sea, de la sanción ya impuesta a la empresa en sentencia firme, una multa, una clausura, sí funciona de manera muy parecida a la de la persona física. Si pasa el plazo legal sin que se ejecute esa sanción, la obligación de cumplirla se extingue. Entiendo. La etiqueta legal cambia para la prescripción antes del juicio, pero el reloj corre parecido. Y la prescripción después del juicio, la de la pena ya impuesta, sí es casi igual. Y si conectamos esto con lo que decías antes de la lógica diferente... Exacto. Esta diferencia en la terminología de la prescripción previa al juicio subraya otra vez que estamos ante una arquitectura legal construida ad hoc para la responsabilidad corporativa. No es un simple copia y pega de las reglas individuales. Se adaptan figuras clásicas, como la prescripción, a la naturaleza distinta de la persona jurídica. Y esto nos lleva directos a otro bloque de reglas que son exclusivas de las empresas y que abordan un problema que las personas físicas no tienen. ¿Qué pasa si la empresa cambia de forma o desaparece? Cierto, una persona muere y se acabó, pero una empresa puede transformarse, fusionarse, dividirse. El informe dedica una sección importante a esto, para evitar, me imagino, que las empresas jueguen al escondite legal para eludir responsabilidades. Precisamente. La ley se anticipa a estas operaciones societarias y pone reglas claras para evitar que se conviertan en una vía fácil para irse de rositas. Aquí la diferencia con la persona física es total. Mientras la muerte del individuo es un final biológico y jurídico para su responsabilidad, la muerte jurídica de una empresa, su disolución o transformación, no lo es necesariamente. Entonces, si una empresa que está siendo investigada o ya ha sido condenada se fusiona con otra, ¿qué pasa con esa responsabilidad penal? ¿Desaparece en la fusión? La respuesta de la ley es un no rotundo. El informe es claro. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal pendiente. El legislador ha consagrado un principio de sucesión o traslado de la responsabilidad penal. La responsabilidad se transfiere a la nueva entidad o entidades que resulten de la operación. Si la empresa A, responsable, se fusiona con B para crear C, pues C hereda la responsabilidad de A. Si A se divide en B y C, ambas pueden heredarla. O sea, que la mochila penal viaja con la actividad económica. No se queda pegada a la carcasa legal que desaparece. Interesante. Pero, ¿se traslada tal cual? Si una empresa pequeña con una multa pendiente es absorbida por un gigante, ¿el gigante asume la multa entera sin más? Aquí entra un mecanismo importante que menciona el informe, la facultad moderadora del juez o tribunal. O sea que no es automático. No es un traslado ciego. La ley permite al juez ajustar la pena o sanción que se traslada a la entidad sucesora. El tribunal puede y debe mirar qué proporción de la estructura, de la actividad, del personal, de la empresa originalmente responsable sigue viva en la nueva entidad. Por ejemplo, si solo una pequeña división de la empresa responsable se integra en la nueva, pues la pena que se traslada podría reducirse proporcionalmente. Entiendo. Esto abre un espacio importante para la argumentación jurídica en procesos de reestructuración complejos, buscando que la sanción final sea justa y proporcional a la realidad económica y organizativa que queda después de la operación. Es una válvula de escape contra automatismos que podrían ser injustos. Interesante esa moderación judicial, sí. Ahora, ¿qué ocurre si la empresa no se fusiona ni nada parecido, sino que simplemente, baja la persiana, se disuelve formalmente, pero los mismos dueños o directivos montan otra cosa casi igual al día siguiente? Esa es la figura que el informe llama disolución encubierta o aparente. Se refiere justo a eso. Situaciones donde una empresa se liquida y disuelve formalmente, deja de existir en el registro mercantil, pero su actividad económica real sigue, de forma sustancial, a menudo bajo otro nombre, pero con los mismos elementos esenciales. Una trampa, vamos. Un intento de fraude de ley. Exacto. Usar la disolución como escudo. Y la ley la detecta, pues establece una norma antifraude específica para estos casos. Dice claramente que la responsabilidad penal no se extingue por la disolución formal si se cumplen dos requisitos a la vez.
Primero, que la actividad económica de la empresa disuelta continúe de manera sustancial por otra entidad o persona. Y segundo, que se mantenga una identidad sustancial de clientes, de proveedores y, ojo, especialmente de empleados, o la parte más relevante, entre la empresa disuelta y la que sigue con la actividad. Ajá. Si se dan esas dos condiciones, la responsabilidad penal persiste y puede ser exigida a la entidad que materialmente continúa el negocio, aunque formalmente sea otra. Se persigue la realidad económica por encima de la ficción jurídica. Vamos, que le dicen, puedes cambiar el nombre de la tienda, pero si sigues vendiendo lo mismo con la misma gente en el mismo sitio, tus deudas penales te siguen. Básicamente esa es la idea, es una regla bastante potente para evitar la impunidad por la vía de la disolución cosmética. Entendido. Vale. Creo que hemos cubierto el espectro. Las causas comunes, cumplimiento, remisión, amnistía, indulto y muerte para individuos, las diferencias clave, como el perdón de la víctima, solo individuos, con límites, la prescripción, con esa distinción conceptual delito-acción penal, y finalmente este régimen específico para que las empresas no puedan eludir responsabilidades mediante transformaciones o disoluciones fraudulentes. Es un panorama complejo, ciertamente. Lo es. Cada causa tiene sus matices y requisitos, pero las dos lógicas generales, la personalísima para el individuo y la más funcional, más económica para la empresa, quedan bastante claras al verlas en contraste, ¿verdad? El informe ayuda a visualizar esto al separar nítidamente qué aplica a quién. Cumplimiento ambos. Remisión definitiva ambos. Amnistía e indulto ambos, aunque raro en empresas. Perdón del ofendido, solo física, muy limitado. Prescripción del delito, física directa, versus prescripción de la acción penal, jurídica, efecto similar. Prescripción de la pena, ambos, parecido. Transformación, fusión, etc. No extingue para jurídica, se traslada con moderación. Disolución encubierta, no extingue para jurídica si hay continuidad real. El mapa parece completo. Ese es el esquema fundamental, sí. Las líneas maestras de cómo el sistema penal español concibe el principio y el fin de la responsabilidad para sus dos tipos de sujetos. Entonces, si tuviéramos que sacar la gran conclusión de todo este análisis comparativo, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que realmente define la diferencia entre estos dos regímenes? Pues la gran conclusión es precisamente ese contraste entre dos modelos de responsabilidad que, aunque conviven y a menudo se cruzan en un mismo caso, responden a lógicas distintas. Por un lado, tenemos la responsabilidad de la persona física. Es intrínsecamente personal, intransferible, está ligada a la existencia biológica, a la voluntad del individuo. Claro. Se extingue con la muerte, con el cumplimiento de una pena que le afecta directamente, prisión, inhabilitación, o a través de actos de perdón del Estado o, muy limitadamente, de la víctima, que reconocen esa dimensión personal del conflicto. Es casi una responsabilidad orgánica, podríamos decir. Orgánica. Me gusta. ¿Y en el otro lado del espejo? En el otro lado, la responsabilidad de la persona jurídica, concebida de forma mucho más funcional, instrumental y, sí, económica. No está ligada a una vida biológica, sino a una actividad organizada. Por eso, como hemos visto, es potencialmente transferible en operaciones societarias. La responsabilidad sigue al negocio, no a la cáscara legal. Vale. Está diseñada para sobrevivir a los cambios formales y para asegurar que las sanciones, que son distintas, multas, clausuras, intervenciones, tengan un impacto real en la organización y disuadan futuras malas prácticas. Impide que la simple reestructuración o disolución sirva de escape. Persigue la continuidad de la actividad económica que hay debajo, como el vector de la responsabilidad. Es una responsabilidad más sistémica. Dos lógicas orgánica versus sistémica operando bajo el mismo código penal. Fascinante. Exactamente. Y aunque estén conectadas, porque los delitos en las empresas los cometen al final personas físicas dentro de ellas, las reglas sobre cuándo termina la responsabilidad de cada uno responden a estas lógicas diferentes. Mientras la extinción para la persona física se ata a su finitud o a decisiones sobre su persona, para la persona jurídica se crean estas salvaguardas de continuidad para que las operaciones societarias o las disoluciones aparentes no dejen sin efecto la respuesta penal frente al fallo organizativo. ¿Y esto qué implica en la práctica para quien se mueve en este terreno? Abogados, empresas, incluso las víctimas. Implica fundamentalmente que la estrategia procesal tiene que ser radicalmente diferente. No puedes defender o acusar a una persona física igual que a una persona jurídica cuando hablamos de extinguir la responsabilidad. Claro. Las causas que puedes alegar,
los plazos de prescripción que invocas, con sus matices, las posibilidades de que la responsabilidad salte a otra entidad en una fusión. Todo el tablero de juego cambia. Son, en estos aspectos cruciales del inicio y fin de la responsabilidad, mundos jurídicos distintos que exigen enfoques muy especializados y un conocimiento profundo de estas diferencias. No vale un enfoque único para todos. Muy interesante. Y esto me lleva a una última reflexión mirando un poco más allá. Si ya vemos cómo la ley intenta que la responsabilidad corporativa siga a la actividad económica real, superando la forma jurídica tradicional de la empresa, ¿cómo se enfrentará el derecho penal a formas de organización económica aún más novedosas o difusas? Pienso en redes empresariales complejas, plataformas digitales descentralizadas, organizaciones autónomas basadas en blockchain, las DAOs, o incluso decisiones empresariales cada vez más influidas o tomadas por algoritmos de inteligencia artificial. ¿Podrán estas reglas sobre transferencia de responsabilidad o disolución encubierta adaptarse para exigir cuentas a estas nuevas realidades, donde la empresa tradicional como que se diluye? Quizás ese sea el próximo gran capítulo en esta historia. Es una reflexión muy pertinente, sí señor, y sin duda uno de los grandes desafíos para el derecho penal económico del futuro. Cómo adaptar conceptos pensados para estructuras societarias clásicas a estas nuevas formas de organización y de crear valor y potencialmente de crear riesgo delictivo es una cuestión abierta y muy compleja. Las reglas sobre imputación, pero también sobre extinción y continuidad de la responsabilidad tendrán que evolucionar para no quedarse obsoletas frente a la creatividad organizativa y tecnológica. Definitivamente algo sobre lo que hay que seguir pensando, sí.